enorme placer de saludarlos a todos ustedes en este nuevo podcast que estamos lanzando por nuestro canal de WOW Media TV a través de YouTube y también a través de todas nuestras plataformas de redes sociales para que nos vayan siguiendo. Hoy, como siempre, estamos con mi amiga Amparo Montoya que está con un nuevo outfit completamente se arregló para esta ocasión porque vamos a hablar de temas que tienen que ver o no, puede ser que tenga que ver algo con como arreglarse. ¿Cómo está, Amparo? Bien, bien, aquí estaba ansiosa por reunirnos nuevamente a grabar este podcast porque es súper entretenido y los pecados capitales, además del tema que vamos a hablar hoy, que son conocidos y algunos como que lo agarran hasta para el deseo a veces un poco, ¿no? De los pecados capitales cuando hablan, por ejemplo, de la gula o de la envidia. Hay otros que se lo toman más en serio realmente, pero queremos saber de esto y por lo mismo hoy vamos a hablar de dónde vienen, son propios del ser humano, alguien los inventó y para eso estamos con Juan Juan Pablo, Pablo profesor López. de Bienvenido historia. nuevamente, Juan Un Pablo. gusto verlos de nuevo. Y bueno, los pecados capitales es un tema bien interesante, no solo para la cristiandad, sino igual es también presente en la cultura. Juan Pablo marcó tanto rating en el podcast que hicimos anteriormente que lo volvimos a traer porque realmente tiene mucho tema que conversar, así que Juan Pablo, muchas gracias también y siempre te vamos a agradecer de participar acá en este podcast. Muchas gracias. Ya, pues, empezamos entonces. Vamos con el tema. Lo primero, la primera duda que tengo yo, ¿alguien inventó los pecados capitales? Porque son emociones, podríamos ¿Qué es lo que son, decir, po? acciones de las personas. ¿De dónde viene todo esto? Digo, es que los pecados, digo, el pecado en sí es un elemento muy importante dentro igual de la religión, ¿ya? Cuando uno parte de una religión, siempre hay ciertos dogmas, ciertos mandamientos que uno debe cumplir. A veces están explícitos, ¿ya? A veces no están tan explícitos, pero las personas que siguen alguna fe, obviamente los tienen bastante, o deberían tenerlos bastante presentes, ¿ya? Bueno, y los pecados capitales en sí, no es que estén así sacados derechamente de la Biblia, están presentes ya, a veces en oraciones como Mateo, ya, donde se hablan de estos temas, por ejemplo, o el apóstol Pablo cuando habla ahí de mantener, como controlar los instintos como apetitos sexuales, ya. Todo eso está bastante presente en la Biblia, pero no explícitamente, sino que la gente cuando lee ya los puede encontrar en distintas oraciones, ¿ya? Ahora, No es que haya una lista dentro de la Biblia sobre los pecados capitales. no, de hecho la lista se hace a posteriori, ¿ya? Más que nada, no a posteriori, sino mientras se va construyendo la Iglesia Católica, ¿ya? Bueno, la semana, el capítulo anterior, cuando empezamos a hablar de Halloween, ¿ya? Eh, es muy importante el tema del Imperio Romano, ¿ya? Porque la Iglesia Católica es una iglesia romana, ¿ya? O sea, el Imperio Romano instala esta iglesia, que tiene harto impacto en Chile, en realidad, y en el mundo de América del Sur en general, ¿ya? Y mientras se va armando toda esta iglesia, es cuando se comienza a tratar estos temas, pues. ¿Qué es el pecado, por ejemplo? O cuándo pecamos, o cuáles son los pecados más importantes, porque la gente quiere saber, pues. Claro, quizás podríamos partir por eso. ¿Qué es el pecado? Y después, Porque, ¿y por qué porque, se le denomina pecados porque capitales? están los pecados bíblicos. Y eso tú lo mencionabas, que esto se fue desarrollando el pecado capital durante ya la formación de la iglesia. Y eso quiere decir de que la Biblia ya estaba hace mucho tiempo y ya estaban los pecados bíblicos. Es que Entonces tampoco es un concepto nuevo, sino que son otro... Mejor te lo dejo a ti. digo, es que están muy apegados a los 10 mandamientos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, pero igual, mientras va avanzando la construcción de la iglesia, en el siglo III, por ejemplo, donde está la embarrada en Roma, ¿ya? eh, Varios personajes, por ejemplo, Evagrio de Ponto, que es quizá uno de los primeros en hablar no de pecado capital, pero sí de pecados ya que eran muy comunes en el ser humano y que hacían que uno se corrompiera. Por lo tanto, él va a esbozar quizás los primeros pecados, que no eran 7 en realidad, en ese tiempo eran 8, ¿ya? Eh, que eran comunes para las personas y enseñaba formas de cómo evitarlos, ¿ya? Porque por lo menos para seguir los mandamientos de Jesús, ¿ya? Eh,
había que poner mucho ojo en esas cosas que eran mal vistas por Dios, ¿ya? Porque aparte ya en el siglo cuarto, ya cuando se une esta idea del Padre, el Hijo y el Espíritu La Trinidad. Santo, ¿ya? Eh, la gente necesitaba tener la gente necesitaba tener ciertas doctrinas, ¿ya? Y ciertos lineamientos de qué seguir, ¿ya? ¿Qué cosas son las que eran mal vistas a los ojos de Dios, ¿ya? Y bueno, pasamos de Evagrio, que por ejemplo, no sé, en los pecados capitales, el octavo ahí era la tristeza, que no solo no es tener pena ya, sino que esta como desazón que te hacía muchas veces eh, encerrarte en ti mismo y a lo mejor no pensar en el bien para los demás, ese tipo de cosas, ¿ya? Van a irse puliendo con el tiempo, ¿ya? Quizás el primero que habla ya de los pecados capitales va a ser el Papa Gregorio Magno, ¿ya? Ahí ya va a establecer estos 7, ¿Y él lo llama pecados capitales? sí, pecados ¿Y por capitales. qué? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que el pecado capital es este pecado como el máximo pecado que tú puedes cometer, lo que te va a condenar al infierno, ¿ya? Pero en realidad no es tan así, A ¿ya? ver, ¿cómo sería? Cuando hablamos de pecado capital, la palabra capital tiene que ver con cabeza, ¿ya? Por lo tanto, para Gregorio Magno y posteriormente para los distintos santos de la iglesia o papas que van a ver, eh, el pecado capital es el pecado inicial que termina provocando pecados más graves, ¿ya? Son pecados que te llevan a cometer actos malos, ¿ya? O a corromperte. Como un efecto dominó. Sí, es como si tú no logras controlar esto, te va a llevar por el mal camino, ¿ya? Ya. Que para la iglesia sería la condenación eterna, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia pone mucho ojo en representar bien todos estos pecados, porque igual, obviamente, el analfabetismo era un tema bastante importante, incluso en Chile hasta la década del 70, ya 80, pero en la antigüedad mucho más, pues, incluso cuando las mismas misas se hacían en latín, pues, ¿ya? Donde mucha gente ni siquiera entendía el latín, ¿ya? Por lo tanto, el pecado capital era muchas veces representado pictóricamente en pinturas, en frescos en las iglesias, o también en historias, ¿ya? O la gente se pasaba de boca en boca, ¿ya? Los típicos como el pelambre, igual que el pelambre es una tremenda fuente de noticias, igual, donde la gente se enteraba de las desgracias. Ah, pero es que quizá era medio califa, quizás le pasó, ¿ya? Juan Pablo, pero para que después vayamos ordenándonos un poquito y vayamos desglosando cada uno de qué se trata, ya, pero vámonos primero con la base. ¿Ya? Entonces, hay una persona que se encarga de decir, ya, acá tenemos 7 pecados capitales. ¿Cómo se logra entregar esta información y que sea transversal? O sea, que todo el mundo reconozca de que existe esto, que fue nombrado por un pontífice, ¿cómo se dice? Papa. Un papa pontífice, ¿Mm? ¿sí? Eh, ¿cómo se llega a eso? Es que igual la iglesia, por lo menos, la iglesia católica, la palabra católica es universal, ya eso significa, o sea, iglesia universal. Por lo tanto, es toda la información que en realidad es validada por la cabeza de la iglesia, que es el Papa, ya, debe tratar de ser llevada, ojalá, de la forma más parecida posible, ya, a todos los rincones que abarca la iglesia, ya, que por lo menos en la antigüedad era el imperio romano, de Occidente en realidad, porque después el Imperio de Oriente se va a ir por otro lado, la Iglesia Ortodoxa, pero igual van a estar muy aferrados al tema de los pecados, ¿ya? Por lo tanto, la gente, ¿cómo va a entender los pecados? A partir de fábulas, cuentos, ¿ya? Muchas veces historias bíblicas, ¿ya? Lo Eh, van a relacionar. la historia, los santos, por ejemplo, los santos van a ser súper importantes como para enseñar la doctrina de la iglesia, ¿ya? Donde se van a socializar, ¿ya? La vida de los santos, ¿ya? Y de cómo ellos se enfrentan a las tentaciones, ¿ya? Por ejemplo, el mismo Evagrio de Ponto, ¿ya? El que conceptualiza estos 8 pecados, él igual incurrió en un pecado más o menos grave para ese tiempo. Por ejemplo, él se metió con una mujer casada y eso la hizo reflexionar sobre por qué lo hizo, ¿ya?
Esto lo llevó a armar todo esta conceptualización, ¿ya? O sea, él a partir de su experiencia, de haberse metido con una mujer casada, lo lleva también a tratar de explicarle a los otros cómo evitar caer en esas tentaciones. Por ejemplo, Bagrio se va para el desierto, ¿ya? Se va para el desierto, Se lo toma en serio. se vuelve un monje ya, de estos como que mendicantes, se va para el desierto a separarse de cualquier tentación. Principalmente para él serían, no sé, las mujeres ya, porque en el desierto no hay tantas mujeres. Y ahí él empieza a construir todo este aparato teórico que va a tener la iglesia, que después va a ser revisada y obviamente pulida con el paso de los tiempos, ¿ya? Oye, tú decías, dijiste 8 pecados, pero por ahí leí, porque conocemos 7, pero en algún momento fueron 8 y hasta 9, ¿o no? Ah, sí, 9. Se habla de 9 en este, este libro de Dante Alighieri, ya, la Divina Comedia, donde, bueno, el poeta Dante, que es quizá uno de los libros más conocidos igual de la humanidad, empieza a hacer un recorrido por el infierno, el purgatorio y el cielo, ¿ya? Y donde cada uno de estos como pecados está representado dentro de este como viaje eh, porque es un viaje que hace Dante, ¿ya? Eh, y no sé, po, de esos, el octavo y el noveno pecado sería la violencia y sería la traición, ¿ya? Que están bien representados ahí en la Divina Comedia, que lo pueden buscar, o sea, hay una edición muy bonita de la editorial argentina acá, ¿ya? Plutón creo, pero también pueden buscarlo en internet ya. O sea, hay versiones libres para todo el mundo. O sea, está ahí. ¿Ya? Ya, pero para las personas que no saben respecto a todos los pecados capitales, ¿les parece que si Nombremos. vamos nombrando y vamos describiendo? Ya, ¿Mm? primero tenemos la soberbia. ¿De qué trata la soberbia? La soberbia está asociada a un amor propio exagerado, ¿ya? Que termina invalidando al resto, ¿ya? O sea, además que alguien conoce a alguien así, ¿ya? Que sea soberbio, que se crea como, por ejemplo, la guinda de la torta. Bueno, y quizás nosotros mismos hemos pecado de Sí, puta, soberbio. muchas veces, ya uno igual he pecado soberbio. Y para la Biblia, la soberbia también muchas veces se le llama orgullo, ¿ya? Es uno de los pecados principales porque el orgullo para la iglesia te separa en realidad de la esencia como de Dios, ¿ya? Porque te terminas enfocando en ti mismo, te olvidas de los otros, Del ¿ya? prójimo. Del prójimo. Y la soberbia te lleva a cometer hartos pecados, ¿ya? Bueno, pecado capital te lleva a cometer hartos pecados, ¿ya? Ujú. Hay otro, la avaricia. La avaricia igual es, bueno, todos los El pecados, apretado. todos los pecados El son apretado el malos, que no ¿ya? suelta. Para Santo Tomás, por ejemplo, que es uno de los unos principales como teólogos de la Iglesia Católica, la avaricia era terrible porque hacía que el ser humano se enfocara en tesoros terrenales, olvidando obviamente los tesoros más allá de la vida, ¿ya? Como que te hacía enfocarte solamente en lo mundano, En lo ¿ya? tangible. En lo tangible y olvidabas el espíritu. Por eso igual era muy mal vista la avaricia, ¿ya? Ahora, obviamente, ser la avaricia y tener cosas no está simplemente a tener cosas, sino es como este apego casi obsesivo por las cosas, ¿ya? Quiero tenerlo todo, no quiero entregarle esto a nadie, quiero juntar plata, ¿ya? ¿Y a lo largo de la historia hay algún personaje que se haya caracterizado por eso? Avaricia. Que O haya sea, buscado hay hartos quizá... personajes O sea, sí, pero que alguno nosotros vamos que se conociendo en el camino, destaque también. pero que sea histórico. Que- Histórico, chuta, ahora si me lo preguntan, no se me ocurre ninguno en realidad. Ya, pero si después más adelante te acuerdas de uno, ahí nos dice. Sí, sí. Pero hay más pecados, pues, si Sí, son po, 7. está la lujuria. La lujuria, sí. La lujuria igual es uno de los pecados quizás que la iglesia más abomina, ¿ya? Eh, por el tema de, bueno, la iglesia católica en sí eh, valora mucho la abstinencia, ¿ya? O no está en contra de las relaciones sexuales, ¿ya? Eso no, porque eso es algo natural, ¿ya? Pero Si no, no estaríamos acá. sí, pero para la iglesia la lujuria tiene que ver con toda relación sexual que no tenga fines como se aleje de lo espiritual, ¿ya? ¿No? O Por ejemplo, reproductivo exactamente, cualquiera como que sea solamente pasarlo chancho, Placer. placer, eso es abominado por la por la iglesia. iglesia, sí. Y también obviamente bueno, en la historia
muchos adelantos tecnológicos, como por ejemplo la pastilla anticonceptiva, ¿ya? Eh, ha sido bien criticado, por lo menos en sus inicios cuando sale, ¿ya? Porque para la iglesia iba a generarla, ¡pum! ¿Ya? Que la gente decía, bueno, Libertinaje sí, pues, ahí, y vean que era ya. el pecado de la lujuria, ¿ya? No Porque, había problema ya. sí, porque no vamos a tomar la pastilla, nadie se va a preocupar, ¿ya? Lo que es Claramente. una completa equivocación, porque bueno, hay muchas cosas asociadas a eso también. Bueno, estábamos hablando de la lujuria, la ira, otro. Que La ira, seguramente más de bueno, alguno ha caído en eso. ese es como uno de los pecados más comunes igual y tiene que ver con el descontrol. O sea, eh, el enojo en sí no es malo, o sea, el enojo es bueno, o sea, enojarse hace bien, ¿ya? Expresar el enojo. Pero La hasta i- cierto punto. exactamente, o sea, la ira está asociado a ese enojo descontrolado que te puede llegar, por ejemplo, a pegarle a A alguien, matar A a también. matar. matar o a faltar al respeto a una persona, ¿ya? Eso ya es mal visto, ¿ok? Por ejemplo, para Aristóteles, el tema de la ira no era un defecto en sí, pero salvo cuando tú lo llevabas al extremo y podías, como decías tú, acabar con alguna persona, ¿ya? Pero la ira bien dirigida, bien controlada y dentro de límites que no, porque obviamente va a afectar a alguien tu enojo, ¿ya? Pero que no sea algo que atente contra esa persona, está bien, ¿ya? Cuando tú lo llevas al otro lado y terminas dañando a quizás a mucha gente, ¿ya? Porque, por ejemplo, hoy día un pecado relacionado quizás con la ira podría ser el tema de la xenofobia, el racismo, ¿ya? Donde tú tienes comportamientos súper descontrolados contra sectores de la sociedad, ya que no tienen nada que ver, pues, ¿ya? Y muchas veces por temas de ignorancia o también igual porque tú eres una persona quizás racista, ¿ya? Te va a llevar a tener una actitud negativa contra sectores de la sociedad. La homofobia también, ¿ya? Este odio a cierto sector de la sociedad como las diversidades sexuales, ¿ya? Y la ira es un pecado bastante común que todos hemos vivido, ¿ya? O sea, O si, sea, estos pecados están dentro de nosotros. O sea, ahora que los controlemos es otra cosa. exactamente. Por eso igual Aristóteles cuando habla de la virtud, él establece que lo ideal es estar por el camino medio, ¿ya? O sea, no caer en extremos. Siempre los extremos. Tener un equilibrio. Exactamente, porque tú te puedes enojar, puedes tener una vida lujuriosa dentro de lo común, o puedes beber, o puedes consumir algún tipo de droga, pero todo dentro de un camino medio, ¿ya? O sea, cuando tú pierdes el foco y te dejas llevar por las pasiones, ¿ya? Que es algo súper común, no sé, por el tema de las pasiones en los mitos artúricos, donde los caballeros prácticamente se dejan llevar por las pasiones y son destruidos por sus pasiones. Eso es lo que el conocimiento de los pecados te permite a ti anticipar, ¿ya? Por ejemplo, Lancelot te deja llevar por el pecado de la lujuria, ¿ya? Se mete con Ginebra, que es en ese tiempo la reina de Arturo, traiciona a su rey, ¿ya? Y ahí él se deja llevar por el pecado ahí de la lujuria, ¿ya? Y bueno, y hay muchas historias de ese tipo, ¿ya? Principalmente en la Edad Media, porque el tema religioso en la Edad Media es como súper súper importante. Y hoy día igual, o sea, hoy en día quizás no todos creemos en los pecados porque hoy día no toda la gente es religiosa, ¿ya? Menos mal visto que alguien diga, no, soy agnóstico, soy ateo. Entonces, claro, eso igual ha perdido ahí no sé si peso, pero ya no tiene la misma importancia que tenía siglos atrás. Pero aún así, esos como pecados o vamos a decir valores universales, ¿ya? Porque igual para Santo Tomás, esos 7 pecados son cosas a las que el ser humano tiene tendencia a hacer, A ¿ya? cometer. A cometer. Hoy en día, incluso aunque no creamos igual, por ejemplo, yo no soy una persona creyente, pero sí entiendo que uno tiene que controlar sus pasiones, ¿ya? O porque son destructivas. O sea, si nos dejamos llevar por todo lo que nos gusta hasta que los extremos, muchas veces no vamos a terminar bien, ¿ya? Hablar de todo lo que nos gusta. Y algo que Que nos también gusta. está relacionado con otro pecado capital que es la gula y que mucho se relaciona a comer en exceso, ver de repente una junta familiar
y hay mucha comida. Por Sí. la general pasa eso en las O sea, juntas claro, familiares. siempre se tiende a pensar que la gula es netamente comida, Claro. pero va más allá de eso. Sí, va, igual tiene que ver con los excesos. Por ejemplo, ahora el 18, no sé, pues, de más que va a haber gente que se va a Vamos a mandar. pecar de gula. Sí, yo, 24 O todos empanadas. pecados en realidad. 24 empanadas de pino así, o sus 6 terremotos, ¿ya? Pero obviamente no se hace todo el año, sí. Igual hay que ser ahí bien comedidos, ¿ya? Pero la gula está muchas veces, está asociada en realidad, por lo menos en el pasado, a consumir alimentos no solamente destinados a la supervivencia, ¿ya? O sea, a consumir en exceso, ¿ya? Por ejemplo, estas fiestas romanas donde a veces la gente se hacía vomitar para seguir comiendo, ¿ya? Eso es lo que se criticaba con el tema de la gula, o sea, comer, Hacías comer. daño a tu cuerpo también. Sí, pues comer, así, después, y después seguir comiendo. Eso es mal visto, por lo menos. Hoy día, así como dices tú, sí, pues está asociado al tema del consumo de drogas, quizás, el tema del consumo del Que alcohol. se abrieron otras ventanas, otras puertas. Sí, porque igual, obviamente, la Iglesia Católica, como tiene este título universal, ¿ya? Te tiene que ir actualizando, ¿ya? Pero la gula va relacionado a lo que consumimos, a Sí, lo a lo que... que A lo consumimos, que sí. le metes al cuerpo. A lo que le metes Exacto. al cuerpo, sí. Ese es el tema. Por lo tanto, no sé, bueno, la gente a lo mejor que es adicta a los remedios, igual También es queda gula. dentro de la gula, ¿ya? Porque hay gente que es adicta a consumir remedios muchas Se veces. automedica, pues, no tienen nada de ese, pero Sí, no pues, están acostumbrados a eso. y eso igual genera un daño a nuestro organismo, daña, por ejemplo, porque igual para la iglesia el cuerpo humano es un templo y está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es algo sagrado. Y cuando tú le metes y le haces daño al cuerpo, no solamente dañas a tu cuerpo, sino que estás dañando a la creación divina, ¿ya? Así que la gula es quizá, bueno, en realidad todos los pecados son bien comunes, pero la gula te lleva a ser autodestructivo, ¿ya? Y muchas veces la gula está asociada a otros temas, igual puede ser psicológico. No sé, en algunos canales, por ejemplo, durante un tiempo se hizo como muy famoso este programa El Doctor que trata gente con sobrepeso, ¿ya? Eso es Kilos lo que... mortales. Ese, Kilos Mortales, donde la gula finalmente, que no solamente está asociada a un placer de comer, porque comer es rico, ¿ya? Pero ese placer que te causa comer también está asociado a otras dolencias, quizás otros Enfermedades también. quizás otros pecados, como diría la iglesia, ¿ya? Que hacen que uno se autodestruya, ¿ya? Porque finalmente el sobrepeso puede provocar tu muerte, ¿ya? ¿Qué otro pecado tenemos? Tenemos. Oh, y ese sí que hay muchos. ¿Cuál? Bueno, es que casi todos, sí. A ver, pero ¿cuál? La envidia. La envidia. La envidia es como Uh. una. Puede ser también visto ¿Sobra lo envidioso? como la destrucción del prójimo. La anterior, la gula, era la autodestrucción y la otra puede ser la destrucción del prójimo. Sí, o sea, Claro. Hablamos de dos tipos de. la envidia es como desear lo que el otro tiene o como que tú sientes que te hace falta, ¿ya? O que yo debo tenerlo y por qué él no. Sí, y eso igual ¿O genera... por qué él lo tiene y yo no? Si yo me lo merezco más, no sé. Exactamente, y de hecho la envidia, y más ahora en un mundo, bueno, el mundo moderno en el que vivimos, que es como súper exigente igual, como que te exige ser exitoso, ¿ya? Igual genera este sentimiento de mirar para el lado y ver qué tiene el otro, porque por lo menos en el mundo en el que vivimos, el éxito está asociado a tener cosas, ¿ya? O sea, yo tengo esta edad porque no tengo esto, ¿ya? Y eso a la larga va generando sentimientos negativos, ¿ya? Que pueden llegar incluso También a la autodestrucción. o a destruir al otro, ¿ya? No sé, cuando hemos visto estos casos de mea culpa, por ejemplo, ¿ya? Claro. Donde muchos de estos crímenes están asociados a temas de envidia, po, ¿ya? O incluso a temas de desear la herencia de otra persona, ¿ya? Claro. Por lo tanto, nos lleva a atentar contra las otras personas, ¿ya? Ni siquiera muchas veces así de forma directa, sino muchas veces hace que nos peleemos con las demás personas, Con los hermanos, con los hermanos sobre todo. y por tonteras, ¿ya? Porque muchas veces nosotros creemos merecer cosas, ¿ya? Y todos hemos sentido eso, ¿ya? Pero muy distinto es llevarlo a otro nivel, ¿ya? Pero mira, antes como de pasar a ese otro nivel, perdón, hay personas que dicen, tengo envidia sana. No, Eso no existe. No Es existe como la crítica envidia sana, ¿no? constructiva, ¿no? También Sí, dicen que la crítica sí. constructiva es la Envidia sana. sana. la envidia sana no existe porque cada uno tiene sus tiempos, pero muchas veces la vida, el mundo no nos enseña eso, ¿ya?
O sea, cada uno tiene sus propios tiempos y puede que tengas éxito, puede que no tengas éxito y aparte igual cómo se mide el éxito, porque el éxito tú no lo mides con una Mm. calculadora. No hay O con una un vara barómetro, tampoco. con... Claro, no hay nada, pues. Exactamente, y el éxito va asociado a un camino personal. Ya. Nos vamos con el último dentro de la primera etapa, que es la pereza. Ya, la pereza no tiene que ver con el ocio, ¿ya? Con dormir. Con dormir tampoco, porque eso es algo normal. Uno igual tiene derecho a descansar y eso no es pecado para la iglesia, sino que vendría a ser el pecado ya cuando tú, siendo consciente de que tienes que hacer cosas, no las haces, ¿ya? Y eso termina generando problemas. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Lavo después la loza. Eso es como la procrastinación que se habla hoy en día, ¿no? Sí, Como un concepto... pero también a veces va asociado a cosas pendientes que no haces porque te da pereza. Pereza. Por ejemplo, pedir perdón, ¿ya? El Ya. pedir perdón también, ¿ya? O No, tiene que ver con el orgullo eso. también, de hecho, es que muchas veces los pecados se Ya. entrecruzan, salía- ah, ya. ¿sí? Pero está muy asociado a que tú dejas de hacer cosas que tienes que hacer y eso termina generando problemas. Por ejemplo, si tú te quedas mucho tiempo acostado, eso tampoco es bueno para tu salud, ¿ya? Eh, no salir a caminar, por ejemplo, termina dañándote, o no bañarte por lo mismo también, ya que igual es un tema, ya, es un tema hasta higiénico, ya. La pereza va asociada cuando tú el descanso ya no es descanso, sino que Ya. dejas de hacer cosas de forma consciente, ya, y terminan afectándote a ti o al Cuando el resto. descanso es prolongado. Sí, es muy prolongado, ¿ya? Cuando se Sí. hace una costumbre también, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la higiene del hogar, ya que es súper importante tener una casa ordenada, no solamente porque se ve bien, sino porque Las energías también. también, sí, una casa ordenada, Te hace incluso, sentir bien a uno mismo. sí, bueno, uno se siente bien, incluso, no sé, a veces hasta cambiar de lugar alguna cosita en la casa, o llegar a la casa y saber que no tenéis que hacer ni una cuestión, ¿ya? Que eso, puta que es rico, ¿ya? Obviamente no siempre tenemos tiempo, ¿ya? Pero cuando tenemos tiempo y no hacemos cosas que tenemos que hacer, eso sería la pereza, ¿ya? Bueno, con esto que hemos conversado me he dado cuenta que en realidad todos a lo mejor hemos pecado de cada uno de los que hemos hablado, la soberbia, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia, que son inevitables, pero como tú nos decías, Juan Pablo, lo importante es saber controlarlo, más allá de lo que diga la iglesia, de lo que diga el cristianismo, ¿no? Sino que autocontrol. Sí, al final es eso, porque cuando tú te controlas, obviamente, y eres consciente aparte de que, no sé, pues estás haciendo algo que no está bien, ¿ya? Porque eso igual es súper importante. eh, mm, Eso va asociado también a la felicidad, ¿ya? No sé, Aristóteles en Metafísica dice que mm, el ser humano, conocer cosas lo hace feliz, ¿ya? Y cuando uno aparte hace cosas sabiendo, ¿ya? Y a partir del saber uno toma decisiones, uno igual desarrolla la felicidad, ¿ya? Y muchas veces nosotros pecamos, digo yo, no soy religioso, pero el tema del pecado, o los pecados capitales, hay gente que por no tener autocontrol, o por egoísmo también, o sea, es que yo soy así y no voy a cambiar, ¿ya? Termina dañando a otras personas porque eso es súper común. Hay gente como que dice, es que yo digo las cosas de frente, Claro. directamente, y si te gusta bien y si no te gusta bien igual. Eso también genera situaciones que son muchas veces incómodas, a veces dañinas, y mucho más ahora cuando hay mucha más concientización respecto de cómo las personas se tienen que tratar ahora, ¿ya? Por ejemplo, antes era muy común el tema de estos tratos abusivos también, de parte de, no sé, dos padres respecto a los hijos, ¿ya? O de entre pares, ¿ya? Incluso hoy día, teniendo muchas herramientas, sabiendo que hay cosas que sí o sí son malas, ya se siguen repitiendo, ¿ya? Y muchas veces ni siquiera es por ignorancia, porque la ignorancia tampoco es algo que te exculpa a ti, ¿ya? Eh, Sino que muchas veces lo hacemos porque nos acomoda hacer de cierta forma, ¿ya? Estamos acostumbrados a hacer de cierta forma y no queremos hacer un esfuerzo para dejar de ser así.
Oye, en la cultura es tan presente, bueno, yo tengo al menos en mi memoria una película que se llama Seven o Los Siete Pecados Capitales, que es súper buena, ya tiene varios años, protagonista Brad Pitt, está Gwyneth Paltrow, está Morgan Freeman Morgan Freeman. y Kevin Spacey también que está en la película, Sí, que es el malo en el fondo sí, bo. y que se desarrolla la trama girando a los pecados capitales, por los siete pecados capitales. Esa tengo yo en mi memoria, pero hay otras cosas en la cultura que representen estos siete pecados. Por ejemplo, tenemos, no sé, el anime está Los Siete Pecados Capitales. El anime a mí no me gusta mucho, pero, pero es un anime que igual es bien popular y donde los personajes de hecho tienen nombre de los pecados capitales, ¿ya? O representan eso. Por ejemplo, está Ira, que es Melodias, que es el protagonista ahí, ¿ya? Está Orgullo, ahí, el hombre más mamado ahí, ¿ya? Que el orgullo, el sol ahí. Y también en la literatura, por ejemplo, Dante Alighieri, por ejemplo, ya que es un libro que pueden leer. eh, ¿Y qué más? En pinturas igual de la Edad Media también. Uno que se habló harto, que como que explotó y nos jodió la niñez fue Los Pitufos. Los pitufos. Los pitufos, sí. Oye, pero a mí me gustan los pitufos. A mí también me gustan Lo los que siempre pitufos. me pregunté por qué solamente una mujer que era la pitufina. Hay una historia de eso, yo no recuerdo muy bien, pero tiene que ver también con con la luna, era una vez en cada cierto tiempo, pucha, es que igual no recuerdo muy bien esa Bueno, parte de la historia. es que igual el lore de los pitufos, el lore ha avanzado harto. Sí, hay una historia incluso, una película donde cuentan el origen de la pitufina, po, que ya no me Ya. acuerdo, la vi con mi hija, pero ya no me acuerdo la película, pero... Pero hay una explicación para eso. ¿Y por qué con los pegados capitales ahí, los pitufos ahí, que me quedó la duda? Los pecados capitales, bueno, hablaba porque todos los pitufos también tienen el nombre de los pecados, po. Y supuestamente Gargamel era un religioso. Mm. Y el nombre del gato también se vincula. ¿Cuál es el nombre del gato? Ahora está Gargamel y... se me olvidó el Oye, me nombre del gato. acuerdo del gato que ya los pitufos, al menos cuando yo los veía, estaba súper chica. Sí, igual, ya no Así que no me acuerdo de todos los personajes, pero la pitufina, todos la Sí, conocen. la vi. Dormilón. Dormilón, Dormi. ¿viste? Sí, igual Está tiene bien. razón. Gruñón. Gruñón. Yo creo que todos teníamos algún amigo conocido que le decían dormilón, gruñón, no sé, algo así. ¿No? Ya estaban esos, te dijiste el libro, ¿verdad? La Divina Comedia. Sí, está la ¿Podemos hablar algo de pintura. de la Divina Comedia? Ah, sí, dale. Hablemos para que la gente que no ha tenido la posibilidad de Azrael hacerlo. era el nombre del gato, ¿no? Azrael. Azrael. Ah, Ahí ya lo la buscaste. estaba buscando, no me ¿Y qué podía quedar significa con la duda. Azrael? Ah, ya no me pegas tanto. Ya, mira, por mientras que hablamos, lo búscalo. Ya lo veo. ¿De qué se trata? Hacer ahí una sinopsis del libro. Bueno, tú ya lo dijiste al principio, Sí, digo, ¿cierto? De los distintos infiernos, ¿no? Que existen, de acuerdo a... la Divina Comedia vemos a Dante siendo guiado por la figura de Virgilio, ya, y este poeta, ya, que lo va dirigiendo por los distintos como escalas de tanto el infierno, el purgatorio, que es el lugar donde... De hecho, el purgatorio ni siquiera sale en la Biblia ya, pero se crea después. Algunos historiadores dicen que el purgatorio se crea por los banqueros, ¿ya? Pero como tienen el pecado de la avaricia, ya, se tienen que purificar, po, ¿ya? Ya. Porque si no se van al infierno, ¿y cómo, po, ya? Ese es como un lugar neutro, ¿no? Sí, un lugar neutro donde uno se va a purificar, ahí va para purificarse, para ir O sea, al... tiene la posibilidad todavía. Sí, o está ahí como en repesaje, es como en rojo ahí, cuando está en el repesaje, ahí está esperando a ser purificado. Sí, pero y Virgilio ahí lo va dirigiendo por estos infiernos, mostrando muchas veces las consecuencias igual de estos pecados también. eh, Va criticando igual porque la Divina Comedia igual es un texto político donde Dante lo utiliza para atacar a sus rivales políticos igual, ¿ya? Y mostrando sus defectos y por qué se equivocan, ¿ya? Por lo tanto, si bien es un libro que va a mostrar hasta hoy en día la imagen del infierno, el cielo y el purgatorio, también es un texto político de la época, ¿ya? Donde te muestra las rivalidades que habían, te muestra también a personajes históricos que aparecen ahí mientras Virgilio con Dante van recorriendo estos infiernos, ¿ya? Eh,
Y es un texto súper interesante para aprender, más que nada, el mundo renacentista. O sea, eh, ¿es un libro pesado? Sí, ya porque generalmente los libros como antiguos son pesados. O sea, el Mío Cid, la Ilíada, la Odisea. Sí, son pesados. Son libros pesados, pero Hay que leerlos con calma hay que también. leerlos con calma, sí, porque si te gusta la lectura, finalmente lo disfrutas igual. ¿Ya? Hay también una animación de Dante. Sí, hay hasta, En YouTube está ya, libre. Uno lo busca y está. ya hasta videojuegos igual, Dante's Inferno Sí, igual. Dante Inferno de Y está la para PlayStation. Sí. para PlayStation, igual salió para la PSP, creo. Por lo tanto, igual Dante es una figura que está bastante ahí, bastante presente, ¿ya? Eh, porque igual, bueno, el número 7 igual está bastante presente en la cultura, ¿ya? Igual por la religión, o sea, el 7, ¿y por qué son 7 pecados? Eh, por ejemplo, Dios descansó el séptimo día, ¿ya? Claro. En el Como el Apocalipsis. número perfecto. Sí, es como representa eso, como la armonía, la perfección. El Apocalipsis son 7 sellos, ¿ya? Que se van ahí sacando, ¿ya? Claro. Y son 7 días, ¿ya? De descanso, ¿ya? Oye, tienes razón, no había nunca he tenido que pensar en eso realmente, pero están muchas cosas relacionadas. Todo se relaciona con los números también. Eso Sí. vamos a tener un capítulo. También Vamos a tener que hacerlo. son 7 como las virtudes igual del Espíritu Santo, ¿ya? O sea, siempre 7 7 7 se va repitiendo. Y el 3 también, pues. El 3 El 3 también. es creo que es la, era la, no, el 3, ¿qué simbolizaba el 3? La Trinidad. La Trinidad, sí, la Trinidad, sí. Sí. El Padre, el Hijo y el Y el Espíritu Espíritu Santo. Santo, claro. Ya, mira, hice la tarea. ¿Eh? Ya, la hiciste. Viste, Arrael. te dimos tiempo. Arrael. Proviene del ángel de la muerte. De ahí viene el nombre del gato de Gargamel. Y según esta es una historia oscura de los pitufos, de las tantas teorías que ustedes saben que de repente aparecen ahí cosas como lo oscuro de. Ya, bueno, esto de lo oscuro de los pitufos es que estaba relacionado con los 7 pecados capitales porque estaba Gruñón, que tenía que ver con la ira, Pitufina con la lujuria, el fortachón con la avaricia también, soberbia, y estaba el pitufo vanidoso, en la envidia estaba el filósofo, gula el goloso, Obviamente. por ahí, y perezoso. Entonces todo eso se piensa que estaban relacionados con los 7 ¿Y pecados papá capitales. Pitufo? Y papá pitufo no sé. Ahí te maté. Ya, sí, pero pero igual- siempre pillando. Pero igual, ahí es como un periodo donde había casi una casa de brujas igual, Sí, también. donde había mucha censura igual. Eh, los pitufos, Dragon Ball, por ejemplo, ya. Siempre Incluso, se le busca como esa onda mala, los dibujos animados, como que tenían algo malo. incluso decían hasta que Harry Potter era diabólico, o sea, porque no, el único que tiene real poder es Dios y todo. Los Pokémones, me acuerdo que en una revista creo que salieron como los nombres traducidos de los Pokémones, que era un chamullo nomás, me acuerdo, y que fue muy popular. Pero es que igual es un choque cultural porque, no sé, pues la cultura japonesa un poco más desinhibida en temas de mostrar cosas, por ejemplo el Dragon Ball, ¿ya? O también igual otras culturas son mucho más liberales que nosotros y tocan otros temas y cuando llegan acá, ¡guau! Se Ya. espantan. Como que yo creo que a veces igual nuestra propia cultura, a veces vamos en camino como bien, ser como más abiertos de mente, por decirlo así, no sé, en alguna parte del camino volvemos como a lo más Retrocedemos. conservador. Sí, Claro. sí, por ejemplo, Estamos ahí. en los Sí. 60, por el tema de los cómics que mostraban mucha violencia y todo, ya aparece el Comics Code, que es como un código que todos los cómics deben seguir para que sean como aptos para todo público. Por ejemplo, antes Batman mataba, po, ¿ya? Hasta que aparece el Comics Code y ahí se cambia todo el código ético de Batman para acomodarse Un a- superhéroe. al superhéroe, ¿ya? Igual le hace mejor, sí, pero eso va a terminar afectando incluso al heavy metal, por ejemplo, ya La música del diablo. música del diablo, ya, o que igual, o dibujos animados como que llevaban a los niños como a cometer estos pecados, po, ya, y, eh, y por eso igual es como toda una cultura que trata de la prohibición, ya, y muy enfocado igual en lo religioso, ¿ya? Por ejemplo, igual si ahora que lo decía así, yo me acuerdo que durante un tiempo escuché que decían los pitufos son diabólicos. Claro. Y yo, ¿qué? Claro, por ejemplo, Gargamel, que era el malo de la serie, por decirlo de Y esa realmente no era el forma. malo, po, sino que quería atrapar los pecados. Po.
Que tiene su otra pero moneda. también po. se dice que era, por ejemplo, la ropa de Gargamel era como una túnica, ¿verdad? Café que parecía de franciscano. Sí, Entonces, que como que en algún momento las teorías ahí que circulan por internet dicen que le iba a ser un franciscano. Claro. Pero que en algún momento se desvió. pero igual Y es que se que convirtió en las este teorías de personaje. internet dan para Sí, todo. dan para todo. Ese, de para hecho, todo. podríamos Hay dedicarle un que capítulo a ver, eso hay porque que hay ver. muchas. Sí, unas muy ridículas. Oye, pero nos desviamos un Sí. poquito del camino porque quedamos en que habían dos más que se sumaron posteriormente, o no las hablamos. Eso. Ah, sí, el tema de la violencia y la traición. Ya, vámonos con la violencia. Bueno, igual tiene que ver con el contexto, igual, por lo menos en el periodo donde está Dante, ya, hay muchos conflictos entre los distintos príncipes que hay en Italia, o sea, hasta Italia, por ejemplo, no es un país, ya, sino que hay distintas ciudades, estados, ya, que rivalizan por el poder, ya. Tienen guerras entre ellos, a veces tienen alianzas que duran muy poco, se utiliza mucho el asesinato, el veneno. Es una sociedad que, si bien promueve mucho la cultura, ya porque el Renacimiento y el humanismo, por ejemplo, esta filosofía que pone en el centro de todo al ser humano, ya, que es súper importante para todo lo que va a venir para adelante, incluso los derechos humanos, ya. eh, Surge también un contexto donde, no sé, po, está la figura de los príncipes, por ejemplo, el príncipe de Maquiavelo, ya que donde, Ese eh, libro también es muy, muy pesado. donde hay muchos enfrentamientos por el poder en este lugar, ya, donde hay asesinatos, envenenamientos, ya, rivalidades políticas, por lo tanto, la violencia generalmente es un pecado que termina generando al final más violencia, ya. Es como una rueda que nunca para. Cuando tú matas a alguien, eso no va a parar nunca. Por eso es un pecado importante. Incluso hoy día, no sé, pues, si llevamos el tema de la violencia al presente, el tema de la guerra, pues, ¿ya? O sea, el crimen principal es declarar la guerra porque la guerra permite que ocurran todas las otras cuestiones, ¿ya? Claro. Como que hay un dicho que en la guerra y el amor, como Todo que vale. todo Sí, vale, pues, pero pero al final no, pues no es así, pues, y eso genera mucho más problemas, incluso en temas de las guerras, a veces entre bandas, o la misma violencia que tenemos a veces en las ciudades, ¿ya? Es algo de nunca acabar porque generalmente la violencia termina alimentando más y más. Y siempre pide más, siempre pide más. oye, ¿en qué momento? Porque dijimos delante, 8, 9 pecados, ya, pero finalmente el que dice son 7 y de aquí no nos salimos porque entiendo que algunos que se nombraban finalmente quedaron como uno solo, Sí, que de ahí parte todo. es que finalmente el 7 como es este número Divino. divino ya, y es aparte el que está aceptado por más como maestros de la Iglesia Católica, al final se quedan con eso, ya porque igual son mucho más fáciles de entender, porque igual la violencia igual lo podemos colocar en la ira. Po. Pero la violencia es el número Ese era el número 8 8 y ahora falta el 9. el 9 que era la tradición, porque igual está asociado también a la Como es la violencia, envidia a la también. envidia, ¿ya? Porque igual en el periodo, como digo, el contexto histórico de los estados estos italianos, Nápoles, Milán, ¿ya? Sicilia, eh, muchas veces las alianzas políticas eran por conveniencia nomás, o sea, se acababa Duraba hasta cuando les convenía, en el y ahí fondo. y generaba Juego de Tronos. es como, sí, es como eso, ¿ya? Pero esos dos pecados están muy asociados al contexto de Dante, por eso solamente muchas veces lo aplicamos ahí nomás, ¿ya? En el libro de Divina Comedia. Porque culturalmente tiene mucho más peso el tema de los 7 pecados, porque son mucho más comunes para la gente. O sea, gente que ni siquiera es cristiana, por lo menos por alguna razón, sabe que son 7 pecados capitales, ¿ya? Por un tema más que nada cultural. ¿M? Pero sí, hubieron 9 pecados, 8 y 7. ¿Ya? ¿Y ahora en qué lo dejamos? ¿En qué lo dejamos? Más que nada, ¿En en 7 o en 9? el, ¿Por qué te la jugáis? eso va en la creencia de cada persona. En realidad. Digo, yo más que nada me la juego porque uno debe siempre seguir el camino de la mesura, ¿no? ¿Ya? Porque cualquier acción, o sea, cualquier cosa que uno haga que sea extrema, ¿ya? O que atente contra alguna persona, eso ya es un indicador de que tú no lo tienes que hacer nomás, ¿ya? O sea, hay que actuar con la mente en frío, ya no dejarse llevar por
Tratar de ser buenas personas, ¿se Es eso, resume? es solo eso, es solo eso. O sea, incluso Jesús dice, amados los unos a los otros, listo, eso vale para todo. Si tú eres consciente de eso, ya ser buena persona, como dice Amparo, con eso ya no te tienes que preocupar de nada más. Yo me voy a confesar. Voy a decir confiésate. que lo que más peco es de gula. Sí. Uy, sí, lo Pero te ha generado confieso. una repercusión para que sea, porque Sí, puede ser que igual. un día andas con ganas de comer más de lo normal. Sí, nomás, a veces de sí, golosear. a veces no, pero a veces como que digo, ya, esto, un poquito, ya, después un poquito, ya, después me comí, no sé, un paquete de galletas me lo comí entero, no me di ni cuenta. Aparte que son tan ricas las galletas. Ya, pero de ahí parte, po. Entonces, pero sí, yo creo que de lo que más peco de gula. ¿Y usted? Yo soberbio, creo. Sí, yo sí, soy una Juan persona, Pablo. soy soberbio. No lo habría pensado. Sí, no se nota. No, no se nota. No, soy una persona soberbia, sí. Igual me doy cuenta, pero muchas veces no, po. Y generalmente son los otros los que me dicen, Juan Pablo, sí, oye, ¿qué te pasa? Cálmate un poco. Cálmate un poco, es como, ya sí, voy bien. Oye, pero Ya, pero ya, ¿y tú? chuta, No no te sé. hagas el loco, No, no sé. Eduardo, tenés que decirlo. No sé, voy a pensarlo, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Confiesa de que Oye, queremos saber. yo te di un tiempo para que lo viera y me estáis pisando. Confiesa. No me voy a confesar Le todavía. vamos a dar Pero tiempo sí, para que se decida. dame tiempo. Pero sí, de todos los pecados que hemos visto, ¿cuál sería el que la lleva? El peor. El que está en la Chuta. cabeza de A tu todo. juicio. A tu juicio, de acuerdo a lo que tú has estudiado, lo que has visto. Tú, chuta. Vamos a ver, A no le gusta preguntar por cosas. ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? No, yo creo que, bueno, la soberbia, yo creo que es lo peor. Porque igual, o sea, cuando uno ya se cree como el hoyo del queque, puede llevar a cometer todos los demás, po. Es como la puerta de entrada, ¿ya? Es Y la como, envidia. chuta, es que todos son graves, pues, pero para mí la soberbia. soberbia. Sí, porque, bueno, pero es por algo personal, pues, o sea, para mí la soberbia creo que es lo que más me ha jugado en contra, yo creo. ¿Y a ti? ¿Te decidiste o no? No nos hemos olvidado. Chuta, estoy complicado. No, mira, no creo que. Es que yo trato de ser buena persona. Po. Sí lo eres, Eduardo. Trato. Pero todos No sé. pecamos. No, sí, estamos claros. Mira, yo me diría entre la gula, puede ser, y un poco como la pereza. ¿En serio? La Sí, como que de pereza. repente me da flojera hacer cosas. Y digo, no, es que tengo que hacerlo, pero igual me da flojera. Sí, sí, a veces pasa eso. Ya, igual a lo Soberbio, mejor a ¿no? veces soy un poquito perezosa. Los fines de semana. Ah, pero es que eso es descanso. Descanso. Ya, Yo pero descanso pero más. descansar hasta las 3 de la tarde. Aguante. Una Yo vez descanso nomás, más ya. de lo común. Po. Actualmente descanso mucho. Entonces, por eso te digo la pereza. Ya. Entonces tenemos soberbia, pereza, gula. Gula. La Trinidad del Mal. Mira, va encima número 3. Ay, ya, chuta, ya. Oye, No sé lo que va a hablando de pasar. Dragon Ball, ¿tú te acuerdas de que en la puerta de Dragon Ball Z, ¿Sí? cuando salía así como los comerciales, volvían y aparecía alguien como en el auto? Y salía 69, 333, no, 666. 666. Sí, po. Sí, sí. Sí, po, y en el. Tenían razón nuestros padres Sí. entonces. ¡Mira el 666! Sí. ¡Diabólico! Sí. Pero Igual- ¿por qué tenía el 666 también? Po? ¿Por qué no le ponen otro número por último? Para No, porque Toriyama un loquillo ahí. Le gustaba molestar nomás, yo creo. Era satánico, él era satánico. Bueno, igual, grande el maestro Toriyama que ya murió, pero Está entre nosotros. dejó muchas cosas buenas ahí. Como Dragon Ball. Dragon Ball y Chrono Trigger, así que jueguen Chrono Trigger. Chrono Trigger. Una recomendación. Oye, estamos ya dando término a Sí. a Este nuevo capítulo. episodio. Amparo, Sí. ¿qué tal? Bueno, me queda claro que soy una pecadora. Sí, pero pecar es rico también, así que está bien. Viva el pecado, viva. No, promoviendo el pecado. Ya, eso, Juan Pablo, yo creo que nos vamos a ver en otra oportunidad. Vamos a tener mucho más que conversar. Hay harto tema. Realmente va a ser en un próximo capítulo. Sí, tenemos otras o sí. cosas más. Sí. Ahí lo vamos a estar contando. Igual, muchas gracias, igual. Invítanme, ya, la paso bien acá, así que quedo atento nomás y que estén bien, gente. Y... Oye, que te sigan en las redes sociales. ¿Tiene Facebook? Oh, sí, no me lo sé, pero ahí lo hago. Ya lo colocamos Eso ahí es- Lo colocamos en la la descripción. gráfica. Que soy medio ñurdo para la cuestión, así que Para De que te repente contacten. vas a empezar a tener más seguidores, Juan sí, Pablo. voy a tener que peinar mejor. Para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. Ya, eso. Estamos terminando, Amparo. Queremos agradecer también, como siempre, a todos ustedes por estar junto a nosotros a través de nuestro canal en YouTube y también en todas nuestras plataformas. Nos estamos viendo
en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.